Hola, bienvenidos a Panorámica, una producción de alumnos del TEC de Monterrey para C7. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Jorge Zúñiga, integrante del grupo Ciudad para Todos, y vamos a estar hablando precisamente primero sobre el grupo y después sobre los problemas de movilidad y las posibles soluciones, ¿no? que son tan apremiantes en esta ciudad. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es Ciudad para Todos? Bueno, Ciudad para Todos es un colectivo 100% apartidista. Ahorita no está constituido como AC o ONG, y pues realmente los recursos son humanos, pues, y lo que se busca es siempre trabajar de una manera horizontal, sin estos tradicionalismos de presidente, vicepresidente, secretario y ayudante secretario, que realmente son burocracia en ONGs, pues, y trabajamos de una manera horizontal. Quizás por proyectos llegue a haber alguien que los comande, porque ya en acciones sí se necesita alguien que esté dirigiendo, pero todo el tiempo en opiniones no hay ni un grupo que decide, un grupo de entrevista, ni un grupo ni voceros, pues entonces cualquiera sabe el tema, cualquiera sabe las necesidades, los pensamientos que tenemos, entonces pues ya cualquiera puede venir a entrevistas o dar informes de prensa, y es un grupo que surgió en el 2007 con esta implementación de López Mateos, del viaducto, que lo hizo en aquel entonces el secretario Verdín. Justamente se hizo el 22 de septiembre, Día Mundial Sin Auto, entonces muchos ciudadanos celebrando el Día Mundial Sin Auto, el paseo, pues como es la manera que se festeja, pero más sin embargo sí es mucho a transporte público y banquetas amplias y ciclovías. Nos dimos cuenta que la ciudad iba totalmente por otro camino por el que muchos países están yendo, no solamente los europeos, sino también volteamos a Colombia, que han cambiado sus formas de movilidad, su violencia, en base de querer ciudades más humanas. Entonces, viendo que las ciudades van en otro sentido, esta ciudad de Guadalajara, dijimos, no, pues tenemos que hacer algo. De ahí surgió la protesta, nos reunimos y de ahí empezamos a hacer manifestaciones un poco más lúdicas, dejando esto de las pancartas y tapar la calle, sino haciendo festivales de la movilidad, en los cuales se daba clases a niños sobre transporte público. Entonces, siempre hemos tenido apostándole más a la información, porque en temas de movilidad poca gente está informada. Realmente no esperamos que sepan cuáles son las soluciones o los sistemas de transportes o qué se ha hecho en nuestras ciudades, simplemente que esté informado qué es el tema de movilidad y cuáles son las vertientes que tiene. Sí, cómo nos atañe, ¿no? Como ciudadanos, cuáles son las implicaciones de la movilidad en nuestra vida, claro, que son más de las que alcanzamos a percibir. Porque es algo tan básico, es algo tan cotidiano, que realmente no te das cuenta, pero si empiezas a pensar, bueno, cuánto tiempo paso en el tráfico, cómo contamina el ruido, la suciedad, el smog, ahí sí empieza entonces a afectarnos nuestra calidad de vida, ¿no? Sí, influye mucho, pues realmente son temas que muchas personas no toman en cuenta, por ejemplo, urbanistas o estas constructoras que fraccionan en otros lados, en Tlajomulco, por ejemplo, y ahorita tienen casas abandonadas porque las personas dicen, no, mejor me regreso a vivir con mi familia o con la casa de la abuela, porque en movilidad tardo mucho. Entonces son cuestiones que muy pocas personas lo ven. Incluso actualmente los políticos no lo han visto, a lo mejor lo van a ver como tema político, pero es algo que es poco estúpido el agarrar las soluciones a una movilidad. El decir, sí, vamos a hacer ciclovías, vamos a hacer este sistema de transporte, vamos a meter tren eléctrico. Esas son soluciones, pues, pero realmente en la movilidad tienes que realizar estudios, tienes que realizar consensos, ver tu presupuesto, así como este chavo de las transnacionales de McDonald's que te va preguntando qué es lo que deseas. Y entonces así se debe de ir creando, pues, o sea, realmente si lo queremos con esto o no, si por ejemplo lo queremos con queso, pero realmente cuesta más caro, entonces no hay el presupuesto, entonces nos tenemos que ir adaptando a las necesidades que tiene y así crear una movilidad, pues no se pueden traer soluciones de otro lado acá, porque aquí tienes que volver
a reestructurar todo el planteamiento del problema, pues. Sí, claro, ¿no? Si una compañía de alimentos nos pregunta cómo queremos nuestra hamburguesa, también las políticas públicas deberían entonces preguntarnos cómo es que nos queremos mover, ¿no? Claro. Cómo queremos vivir esta ciudad. Y también antes de eso es educar, pues, porque claro. muchas personas van a tender a un lado o a otro y se va a hacer como un partido de fútbol y entonces los de la bicicleta van a hacer su partido y acá van a hacer los del metro su partido. Realmente, pues sí son soluciones, pero se tiene que visualizar. Hay veces donde no se puede hacer una ciclovía de aquí al Salto, sino que se ocupa un transporte colectivo. Claro. Y nada está escrito hasta que la ciudad empiece a escribir su propia historia, su propia evolución, pues. Claro, y qué interesante eso, ¿no? Que como grupo precisamente buscan como propagar este sentimiento, ¿no? Esta Sí, información. sí, claro, que surja la educación entonces de la movilidad y que bajo esta expectativa nos pongamos a pedir. Sí, claro, que cada persona tenga en la conciencia qué es calidad de vida y qué acciones puede hacer el gobierno para que le mejore a él su calidad de vida, pues. Claro, me parece muy, muy interesante. Te quiero preguntar sobre los proyectos que actualmente tienen, o si están manejando ahorita una agenda o... Pues realmente estos últimos años, desde que inició, nos hemos basado a acciones que van de acuerdo a una mala ejecución del gobierno. ¿A qué me refiero a esto? Que si, por ejemplo, el puente atirantado se anunció su construcción y dijimos, no, esto nos va no va de acuerdo con los planes de la ciudad, es un puente que costó 500 millones, los puentes atirantados sirven para soluciones de agua, no de flujos de carros, aunque realmente es puro adorno. Y dijimos, ese dinero lo pueden invertir en escuelas, en albercas públicas, en bibliotecas, en infinidad de cuestiones, hospitales, claro, que realmente sí vale la pena invertir en eso, porque si de por sí los ayuntamientos cada vez tienen menos recursos y entonces tienden a endeudarse más, entonces vamos a tener cada vez menos recursos, entonces esos recursos tenemos que destinar estratégicamente. Claro, solamente un tercio de la población utiliza el automóvil y de ahí surgieron estas acciones para ponernos en contra del puente atirantado. Hacemos parque nómada, que es, si no bien cerrar una calle, pero sí una avenida que tiene un solo sentido, tiene un carril que es de flujo y dos de estacionamiento. Como una especie de convivio, sí, ¿no? Sí, entonces me parece muy interesante. De ahí surgió 8 metros cuadrados, que es en el centro, el parquímetro, tú le pones, pagas tu derecho de vía y pues lo que sucede son actividades, recreación, campamento. Me parece muy interesante, ¿no? Cómo se desarrolla esta agenda paralela al gobierno. Y bueno, vamos a andar un poquito más sobre esto regresando al corte. Ok, si me permites. Regresamos. Arranca el programa Carpool aquí en el TEC. Es un programa en donde se intenta un poco disminuir el uso del coche, es decir, compartirlo entre todos. Arrancó por los panamericanos, pero esperemos que se quede, pues ahora sí que para siempre, ¿no? La gente que no trae carro se viene a esta zona, a este módulo, y aquí está esperando. Tenemos unos cartelones, y tenemos unos cartelones donde los ponemos, el lugar al que van, por ejemplo, Plaza Galerías, pasan los coches y pues, al ver que van al mismo lugar, suben a la persona y se arrancan, ¿no? Esto no es algo novedoso, es algo novedoso en el TEC, pero ya se usa en otras universidades. La ciclovía ciudadana se hizo en enero de este año, a principios del año. Fue una iniciativa de Carlos López y un servidor, el pintar una raya, el pintar una línea que establecía la diferencia entre automovilistas y vehículos no motorizados, que en este caso es la bicicleta. Tuvimos que juntarnos con grupos grandes de movilidad en Guadalajara, como la Ciudad para Todos, GDL en Bici, alumnos del TEC, alumnos del ITESO, para que nos ayudaran. Todo esto lo hicimos basándonos en un plan de movilidad no motorizado de aquí de Guadalajara, que se hizo en el 2008, en donde ya se trazaba una ciclobanda en Santa Margarita. Entonces lo que hicimos nosotros fue realmente tomar ese plan, que ya tiene un estudio de fondo, y hacerlo ahora sí nosotros con nuestros propios recursos, con nuestro propio tiempo, para lograr lo que ya es una realidad, que es una ciclovía en la avenida Santa Margarita, que está segregada y que funciona realmente muy bien. Bicitec se formó hace casi más de 3 años.
en la calle. A la hora de llegar al campus nos dice el policía, ¿saben qué? No pueden pasar, están prohibidas las bicicletas. La tuvimos que dejar ahí en la caseta. Yo le mandé una carta al director del campus para que pusiera ciclopuertos, ¿no? Que era increíble que no hubiera. Nos pusieron ciclopuertos. Ahorita ya hay más de 8 ciclopuertos con capacidad alrededor de más de 70 bicicletas. Y el último proyecto fue en conjunto con Carlos López, maestro aquí del campus Ciudad para Todos y GDL en Bici, que fue la ciclovía ciudadana. Y bueno, seguimos haciendo paseos en bicicleta, hicimos una expo donde se rifaron una bicicleta, trajimos a una empresa también a que ayudara a la gente a decidir qué bicicleta comprar. Y con todo esto que se generó, pues ya la cultura de la bicicleta en el TEC ha ido en aumento, pero pues increíble, increíble.